Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Como siempre les digo, estoy súper contenta de tenerlos por acá. Hoy vamos a hablar de un tema de... Y específicamente voy a hablarles y darles mi recomendación, mi experiencia con respecto a el desodorante de piedra de alumbre, o también se le dice desodorante mineral de alumbre. Como siempre les digo, la gente que me conoce o que ya me sigue por más tiempo acá, saben que yo siempre doy prioridad a los productos que sean naturales o que contengan menos químicos, y siempre ando en busca de todos esos productos de cuidado o de higiene personal o de alimentación. Así que yo hace tiempo se había escuchado hablar sobre el desodorante de alumbre o piedra de alumbre y me llamaba muchísimo la atención porque eran como la gente como muy ecológica o que quería probar con otros tipos de productos como más naturales, lo utilizaban. Así que ya hace unos meses que lo estuve probando y ya ahora sí puedo darles mi opinión, mi recomendación al respecto. Así que vamos a iniciar. Para las personas que, al igual que yo, escuchamos hablar o mencionar la palabra, pero no sabemos qué es, dejarles por acá en sí qué es la piedra de alumbre, sus beneficios y sus cualidades. Bueno, ya que conocemos algunas de las características de lo que es la piedra de alumbre, algunos de los beneficios por los cuales se busca o buscamos o se recomienda este tipo de desodorante en comparación con los tradicionales, es porque es hipoalergénico. Además, no mancha la ropa, no mancha la piel, no irrita, o personas que no les gusta mucho algunos olores o no lo soportan, este no contiene ningún tipo de olor. Y por ser algo, pues sí, como dice acá, 100% mineral o natural, obvio, no tiene químicos. Entonces esas son de las características principales por las cuales se busca. Además, otra cosa importante es que dice que dura de 2 hasta 5 años. No sé si, igual voy a dejarles acá la notita, pero sí creo que dicen que duran años. Ahora sí, después de esta breve introducción, voy a darles mi opinión. Es súper cierto que no irrita la piel, no mancha la piel, no mancha la ropa y no contiene olor. Y lo otro es que, vamos con lo más importante, sirve o no para la transpiración, porque ellos dicen que con esto no se va a sudar, no va a transpirar y no va a tener malos olores. Esta es mi opinión personal. Y debo decir que esto es muy relativo, porque si hay personas que son a veces de sudoración muy fuerte o que transpiran muchísimo o que tienen una vida muy agitada o hacen ejercicio, van al gimnasio, este no les va a funcionar. Si tienen un sudor muy fuerte, como les digo, si están en un lugar de clima que es más frío, están como tal vez en un trabajo de oficina, o son personas que no sudan mucho, o que si su olor de la transpiración es bastante suave, les funciona de maravilla. Pero si no, no se los voy a recomendar a ese tipo de personas. Entonces, si están estáticos, están tranquilos y no tienen una sudoración fuerte, les sirve maravilloso. Pero si eres de las personas que busca algo que realmente sea fuerte, este no le va a funcionar. Así que mi opinión. Y que dura todo el día, pues sí dura todo el día. Pero como le digo, dependiendo si transpiran mucho o no, o el tipo de vida que ustedes tengan. Lo otro es la forma de uso, porque a mí también me quedaba así yo, ¿y esto cómo me lo pongo? Porque eso no se lo puede poner así, porque no funciona. Esto lo que tienen que hacer es ponerlo bajo el chorro, al menos yo lo hacía de esa forma, lo humedecía y me lo pasaba, eso sí, como por lo menos casi un minuto, varias veces, varias veces, varias veces, para que soltara. Y luego repetimos el proceso, lo humedecemos y lo pasamos también por el otro lado. Cuando se termina de utilizar, se tiene que enjuagar y secar, porque no lo pueden dejar así como húmedo. Entonces se seca y ya ahora sí lo podemos entonces guardar. Entonces esa es la diferencia en el uso con los tradicionales, que tiene que humedecerse y se pone por bastante rato y luego se enjuaga y se seca.
¿Ves? Por eso es que se va gastando de esta forma. Así que para las personas que están queriendo probar este tipo de producto, más que son personas que ahorita están como con una conciencia más de cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, o personas que no quieren usar nada de origen o de derivado animal, y estaban buscando este tipo de desodorante y no estaban seguros de si adquirirlo o no. Entonces es 100%, como digo, natural, no huele y todas las indicaciones son 100% ciertas y que tienen eficacia 24 horas, como lo dice ahí. Como les digo, ahí es donde pongo como en duda. Y que si vale la pena, pues sí vale la pena, pero no les va a durar así como años, como también dan a entender con este que uno de los beneficios es que dura muchísimos años, pues no es así. Si se gasta pues a los meses, sí puede durarle como su año tal vez, pero no más de eso. Como les digo, hay personas que depende del uso o cuántas veces se lo coloquen o yo no sé, el tratamiento que le den les puede durar más o menos. Pero para aquellas personas que tenían la duda y que estaban como queriendo saber de qué se trataba este famoso desodorante de alumbre, quería hacerles esta reseña, porque ustedes saben que siempre cuando pruebo productos que sean naturales me gusta darles mi opinión por aquello de personas que también estén como en busca de esos productos pero que no se animan o no saben qué tan cierto es. Les doy aquí mi humilde experiencia. Así que si quieren saber de algún tema en específico o de algún producto o no sé, algo que quieran que ustedes, que yo les converse, déjenmelo saber acá en los comentarios y además si ya lo han utilizado también déjenmelo saber o también si lo piensan utilizar. Así que como siempre les digo, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté haciéndolo y sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.